11 de la mañana con 36 minutos en todo el país. Seguimos compartiendo la mañana del 11 en vivo y ahora estamos recibiendo aquí en el estudio al flamante director departamental de salud, el doctor Pablo García da Rosa. Bienvenido a la mañana del 11. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, Gracias por la asumió el pasado 24 de enero, ¿no? Bueno, después del fallecimiento del doctor Neri García, ocurrido en noviembre del año pasado. ¿Con qué se encontró el doctor García da Rosa cuando asume la dirección departamental de salud? Bueno, primero, buenos días y muchas gracias por la invitación. Muy buenos los gráficos del inicio del programa y muy linda el arte de acá, así que es un lugar Muchas gracias. muy cálido y muy acogedor. Muchas gracias. Bueno, me encontré con un poco de incertidumbre para mí mismo, no que la departamental tenga incertidumbre, sino que yo mismo, es decir, que me tuve que formar para saber dónde estaba parado y cuáles eran los desafíos de la Dirección Departamental de Salud. Por suerte hay un buen programa que está diseñado por la futura ministra, la doctora Rando, que lo hizo a principios de este ministerio, en noviembre del 2020, donde en ese programa, que es un extenso programa de estudio y de investigación, pautan muy claramente cuáles son los objetivos de las departamentales en todo el país. Por lo tanto, creo que después de leer ese documento a uno le queda claro cuál es el cometido de las departamentales de salud. Ahora, evidentemente hay un trabajo muy importante, recién hablábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? El concepto que tiene la gente de lo que es una dirección departamental de salud, que decimos, bueno, salud pública, lo asociamos inmediatamente con esa parte de la salud, la estatal. Exactamente. Ese es un cuestionamiento que en esta semana lo he recibido de varios actores, además, incluso de actores de la medicina. No, las direcciones departamentales de salud son Ministerio de Salud Pública. Es decir, para hacerlo más fácil y más entendible para la gente en general, es el Ministerio de Salud Pública en el departamento. Es decir, que es el organismo que ejerce la rectoría de salud en el departamento. Ese es el cometido de las direcciones departamentales. ¿Cuántas personas se atienden en el sistema público de salud en Maldonado? Bueno, ese es un número que seguramente te lo va a contestar mejor los directores de ACE. En el caso de la departamental de salud, la departamental tiene, ¿no?, dentro de su rectoría tanto a los prestadores públicos como a los prestadores privados. Es decir, que estaría ACE incluido dentro de esos prestadores públicos. No te puedo decir en este momento, Marcelo, el número exacto de pacientes que se atienden en ACE. Pero son muchos, ¿no? Son muchos, sí. Sabemos que hay mucha gente que se ha volcado a la salud pública por cuestiones económicas, pero por cuestiones de calidad de servicio. Muchas veces pensamos en la salud pública como una salud de segunda, como que no tenemos ni tratamientos, ni profesionales, ni personal de calidad, y hay una imagen muy equivocada, porque está muy lejos de la realidad. Incluso en algunos casos, la salud pública, yo no sé si no le gana a la salud privada. Bueno, yo me gustaría para eso que invites a los directores de ACE, pero también comparto contigo que a veces hay como una idea equivocada de cómo se cumplen esas metas en ACE, y después cuando uno va a la realidad se encuentra con otra realidad que es mucho mejor de la que a veces uno piensa. Obviamente, con el advenimiento de las redes sociales y que la gente puede, con todo derecho, ¿no?, quejarse sobre determinadas situaciones, así como se quejan en el sector privado, también hay quejas del sector público, porque sí las hay, porque el sistema no está perfecto, pero creo que va camino a mejorar. ¿Hay algo que el doctor García da Rosa ya tenga identificado para decir, bueno, por acá tenemos que empezar, esto hay que cambiarlo, esto hay que mejorarlo? ¿Ha tenido tiempo de detectar algo de eso? Bueno, Marcelo, yo me encontré con una dirección departamental de salud que está muy bien encaminada y muy bien estructurada, es decir, que va más allá de los directores, ¿verdad? Ya tuve reuniones con integrantes de la dirección, por ejemplo, tiene un departamento de epidemiología y infectología que los cubren la licenciada Sosa y la licenciada Santucci, que son excelentes técnicos y que han hecho un muy buen trabajo a lo largo de estos años. La unidad de fiscalización, no se olvide que la dirección departamental, además de fiscalizar el Sistema Nacional Integrado de Salud, también tiene fiscalización sobre farmacias, ópticas, hasta gomerías con el tema del dengue. Es decir, hay una unidad de fiscalización que está muy bien armada y que tiene muchos años trabajando. Hay una unidad de rastreadoras que se han comportado, han tenido un enorme trabajo con el COVID. Es decir, he intentado ver cuál era la situación actual. Lo que sí detecté rápidamente es que, claro, estos últimos 2 años estuvieron
ganados por la pandemia. Entonces, no ganados porque creo que le terminamos ganando en cierta forma, pero sí totalmente ocupados por la pandemia, ¿no? Entonces, todo el trabajo de la mayoría de las instituciones, pero sobre todo la Departamental de Salud, se basó en ese combate a la pandemia. Yo quiero destacar ahí una cosa que sí me resulta bien importante. Tuve reuniones con las vacunadoras también, que han hecho un gran trabajo, un enorme trabajo, que ahora es muy fácil de verlo, pero que en su momento se tenían que pelear con la gente, no fue fácil para ellas, y como todo, y llevándolo un poco a esto, ¿no? Acá la cara del programa sos tú, pero atrás de tu persona, que seguramente debe tener quienes te critican y quienes te elogian, hay un trabajo de fondo, donde están los técnicos, la producción. Bueno, en este caso pasa lo mismo. El trabajo de las vacunadoras fue el que se vio, fue excelente, pero hay un respaldo técnico atrás de epidemiología y de ese servicio que sin ello no hubiera sido posible. Sin duda. Uno de los aspectos que requieren de mucha atención, porque la realidad sí lo indica, es la atención en salud mental. ¿Cómo piensa trabajar la salud mental en la población, verdad? Porque después tenemos la salud mental de los trabajadores de la salud muy afectados por la pandemia, pero en cuanto a la población, que tenemos un problema muy grave ahí, ¿qué se puede hacer, doctor? Bueno, está desarrollado, quedó desarrollado de la administración anterior, dentro de los programas que hay en las departamentales de salud, un programa de prevención del suicidio, del cual participé esta semana en una de esas reuniones, que es un programa en conjunto con diferentes actores, INJU, MIDES, la Intendencia, el SECOED, bomberos, es decir, no me quiero olvidar de nadie porque son un montón, y la verdad fue una única reunión que tuve, y es una estructura que viene muy bien armada y que viene trabajando hace mucho tiempo. Es decir, que está dentro de las metas de la departamental ese trabajo. Porque tenemos la parte de la prevención en salud mental y la parte asistencial, digamos, ¿no? O sea, cómo podemos prevenir y cómo podemos atender. Sí, la parte asistencial habitualmente corresponde a los prestadores, ¿no? Eso nos pasa también en el colegio médico. Teníamos un programa de bienestar profesional y terminó derivando eso en los prestadores. Pero la captación de algunas situaciones sí puede ir por este medio. Por eso digo, este programa de prevención del suicidio que se hizo a través de la departamental, pero con todos esos actores que yo mencionaba, está muy bien encaminado y vienen con reuniones mensuales y actuando. No solo son reuniones, sino que también actuando en la comunidad, interviniendo, haciendo intervenciones puntuales en la comunidad ante desafíos que se dan a diario. Y respecto al personal de la salud, duramente golpeado por el agobio del trabajo en pandemia. Bueno, como le decía, los prestadores se han dedicado mucho a eso. En las instituciones, particularmente en las instituciones donde yo trabajo, hay cobertura para los funcionarios que han sido víctimas de esas situaciones. Es decir, hay áreas de fortalecimiento para seguir trabajando, para superar, porque sí, realmente, desde el punto de vista de la salud, han sido muy afectados los funcionarios de la salud. Eso sí es cierto. Sí, han estado prácticamente 3 años en la primera línea de combate, ¿no? En la primera línea. Con riesgo de vida permanente y con una carga laboral extrema, en situaciones, la verdad, que ponen al límite la resistencia humana, y eso sostenido el tiempo, bueno, hace mella, ¿no? Bueno, y afectando a sus familias, ¿no? Claro. Porque cuando uno llegaba de trabajar, lo miraban como, opa, ¿qué traerá este? ¿No? Sí. Me pasaba en el lugar donde vivo también, ¿no? Sí, Es decir, sí. opa, usted trabaja en la salud, vaya Sí, solo. lejos, por favor. Sí. No esté entre Así nosotros. que eso también afectó nuestras relaciones, incluso con nuestros vecinos, con la gente en general. Pero más allá de eso, Marcelo, el COVID afectó todo este tiempo y creo que sigue siendo una preocupación ahora con el tema de las vacunas, de las quintas dosis, de a quién le corresponde, a quién no le corresponde. Pero quedaron atrás grandes temas de la salud pública, que creo que es a eso... Quedaron postergados. Que quedaron postergados, ¿no? Y que no se fueron. Por ejemplo, el dengue, ¿no? Hay un trabajo de la departamental, tenemos personal que se dedica a llevar las ovitrampas y a controlar esas ovitrampas donde se detectan la presencia de Aedes aegypti, y ese trabajo se tiene que seguir haciendo. Hay un plan nacional de Aedes aegypti, del cual la departamental forma parte, ¿verdad? Y eso, si bien no se dejó de hacer, ¿no?
Ahora hay que retomarlo, porque además estamos en época de alerta máxima al respecto. Un tema del que escuchamos hablar y hablamos hace mucho con la tarea, la importancia de la tarea de cada uno de nosotros, ¿verdad? En el combate al dengue, cuidando lo que son nuestras casas, nuestros patios, nuestros jardines, la famosa descacharrización, después que llueve, agarrar el tarrito, yo tengo una manía, ¿no? El platito, algo que pueda acumular agua, sea lo que sea, bueno, darlo vuelta. Afuera. Es la forma más segura y que de esa manera podemos colaborar todos. Bueno, por suerte usted lo ha aprendido. Las funcionarias de la Dirección Departamental que se dedican a eso en el área de epidemiología han hecho trabajos en las escuelas públicas y también en el sector privado. Algunos programas de educación con los jóvenes, ¿no? Los jóvenes son los que aprenden y después enseñan a sus padres a veces sobre esas cosas, sobre todo los jóvenes de quinto y sexto año de las escuelas, que lamentablemente por todo esto que sucedió con el COVID, eso quedó un tanto relegado y el año pasado se pudieron hacer 2 o 3 intervenciones y nada más. Pero la idea es eso poder hacerlo de forma continua en las escuelas. Volviendo al tema del COVID, obviamente no terminó, no pasó, seguimos en pandemia, la Organización Mundial de la Salud mantiene la alerta mundial, por lo tanto la situación sigue siendo delicada, pero no podemos comparar con lo que fue, ni que hablar del año 2020, pero el año 2021 que fue cruel, abril y mayo fue donde hubo más fallecidos en Uruguay por COVID-19 o con COVID-19. La situación ahora está descomprimida, es un tema que no ocupa tanto recurso, no requiere tanta atención, o sea, no le podemos perder la referencia, no, pero podemos dedicarnos también a otras cosas, sí, una puesta a punto como esta, exactamente. Como esta. Es importante destacar porque ustedes que son la prensa y que era una gran noticia y un gran impacto decir que teníamos las camas de CTI casi agotadas, ¿no? Sí. En la época de la pandemia. Al día de ayer no había camas de CTI en Maldonado con pacientes COVID-19, en ninguna de las instituciones. O sea, no hay ningún paciente en Maldonado en CTI por COVID. Por COVID. Hasta el día de ayer no había ninguna cama de CTI ocupada ni en el sector privado ni en el sector público. ¿No? Eso es un dato muy importante, ¿no? Tranquilizador, que ratifica de que, bueno, quizá, ojalá, lo peor ya pasó y que no volvamos a tener este brote, ¿no? De todas maneras, el tema de la quinta dosis, que ha generado dudas, bueno, me corresponde, no me corresponde, me toca, no me toca, no, la quinta dosis parece que no, porque dicen que están vencidas. Bueno, empezaron los rumores en las redes sociales, que para muchos son redes cloacales, porque se distorsiona la información, se dicen verdades a medias, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la realidad, doctor? ¿Se está dando la quinta dosis? Se está dando la quinta dosis. Una pequeña aclaración con eso, y sé que no es un terreno fácil. Lo de si están vencidas o no están vencidas, en la industria farmacéutica, si usted mira cualquier medicamento en su casa, va a ver que tiene una fecha de vencimiento. Muchas veces la industria revisa esos medicamentos y los testea y le prolonga la fecha de vencimiento, pero no solo a las vacunas de COVID, sino a otros medicamentos. O sea, es un uso bastante frecuente en la industria ese. Pero claro, una vez que sale a la luz pública, genera esa cosa como me van a dar vacunas vencidas, que no es así. Claro, y además la sensibilidad que ha tenido y la polémica en torno a todo este tema de las vacunas, ¿verdad? Desde el inicio, desde el día 1, todo lo que se ha generado en torno a las vacunas anti-COVID, no solamente por los laboratorios o las distintas opciones que había de vacunas, sino también por la vacuna en sí, ¿no? Pero bueno, es importante esto de saber que obviamente las dosis que nos dan vencidas no están. Eso es una garantía para la población. ¿Quiénes se pueden ir a vacunar o quiénes tienen que ir a vacunarse? Bueno, no está el comunicado todavía. Hay un esquema bastante claro, no sé si lo A ver, si tenemos una placa ahí, me parece, ¿no? Sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, bastante... De repente tú lo ves mejor que yo. Bueno, no. Y si no te lo... Bueno, igual no podemos leer todo este cuadro, ¿verdad? Porque, digo, tiene muchísima información. ¿Este cuadro está disponible, por ejemplo, en la página del Ministerio? Está disponible en la página del Ministerio. Concretamente, la quinta dosis se estaba dando a los pacientes mayores de 80 años, después se bajó a los mayores de 70 años y ahora se empezó a dar a los mayores de 50 años. Había un poco de discusión porque se planteaba dar a los mayores de 50 años con comorbilidades y ahora se le va a dar a los mayores de 50 años sin comorbilidades. ¿Ah? Así que esa es una población que queda claro que todos los usuarios
del sistema mayores de 50 años se pueden ir a dar la quinta dosis de la vacuna. Por supuesto que aquellos que de repente, porque a ver, se van a dar la quinta, obviamente quienes tengan la cuarta, quienes no han completado, porque hay gente que no se ha dado la cuarta. Se les completa el esquema de vacunación. ¿Y cómo juega aquella persona que tuvieron COVID? Bueno, ¿Juega como una dosis? Hay, en esa tabla donde está ahí, están los plazos de la vacuna post-COVID, ¿no? Porque juega como que aumentó la inmunidad COVID del individuo. Claro. Entonces, hay plazos determinados después de la enfermedad para darse la nueva vacuna. Yo soy un 4+1, porque yo tengo 4 dosis y tuve COVID. Bien, perfecto, estás bien inmunizado. Estoy bien inmunizado, de todas maneras, bueno, estoy viendo a ver de darnos esta quinta dosis. ¿Y dónde se están inoculando? ¿Dónde se están haciendo las vacunaciones? Bueno, lo que hicimos fue, hay varios centros de vacunación, en Maldonado, en San Carlos, en Piriápolis. Después hay algunos que son móviles, en José Ignacio, Garzón, Balneario Buenos Aires. El campus particularmente está abierto de lunes a viernes, de 8:30 a 18:15, todo el mes de febrero, y los jueves de 12 a 17 horas la vacunación pediátrica. Es sin agenda y por orden de llegada. Ahí está, sin agenda, eso también es un dato importante. Después, en Maldonado también, la asistencial médica, lunes, miércoles y viernes, de 13:30 a 18:30, también con agenda para socios y agenda para no socios, por cualquier mostrador. En el Sanatorio Mautones se dan los martes y jueves, también de 15 a 19:30. En el Hospital de San Carlos es de lunes a viernes, igual que acá el campus, de 12:30 a 19:30. Y en el Hospital de Pan de Azúcar, también de lunes a viernes, de 8 a 18:30. Bien. Le quería preguntar respecto a lo que es la situación generada con todo esto de las vacunas y de todo esto que, bueno, nos sentimos de alguna manera inmunizados, en el seno de la salud, si bien esto corresponde a otros resortes, pero ¿qué panorama ven? ¿Como que realmente seguimos avanzando hacia el final de esta pandemia? ¿Ven como una luz final en el túnel? O, bueno, esto me parece que va a ser una cuestión crónica que nos deberemos acostumbrar para siempre. Bueno, probablemente, pero eso está en manos de los expertos, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos a nivel del Ministerio de Salud Pública un comité de expertos en vacunas que son los que estudian más que ninguno de nosotros y los que nos van a dar las pautas de cada cuánto hay que vacunarse y si hay que vacunarse, las diversas vacunas que se van a ir desarrollando, ¿no? Se habla incluso de vacunas intranasales en un futuro, es decir que vamos a tener que seguir esas pautas, ¿no?, de salud. ¿Se ha reunido ya con la ministra designada de Salud Pública? No todavía. Todavía no. Que, bueno, la doctora Karina Rando, que era anestesista y además directora general de salud, ¿verdad? Sí. Que tuvo era la directora general de coordinación del ministerio. Ahí está, un rol muy activo en lo que fue esta pandemia y que, bueno, ahora a raíz de la renuncia del doctor Lenín Salinas, ya anunciada hace algunos meses, asumió la doctora Karina Rando como ministro de Salud Pública. Y cada uno, así como usted en la Departamental de Salud, la ministra, querrá darle su impronta. ¿Cuál va a ser la impronta o cuál piensa usted que debería ser la impronta que le dé el doctor García da Rosa a la Departamental de Salud de Maldonado? Bueno, el de Rando la escucharemos y seguiremos. Yo creo que el Ministerio va a seguir el camino por el que venía con el doctor Salinas con respecto a estos planes, ¿no?, con el COVID y la vacunación y todo. Pero como hay otros aspectos también, como te decía, retomar, ¿no?, todo lo del dengue, tuberculosis, sigue habiendo mucha tuberculosis, sífilis, otras enfermedades, algunos casos de leishmaniasis, que ya no son solo del norte del país, sino que algún perrito que ha pasado la frontera. Bueno, todo eso hay que hacerle mucho seguimiento. Y después, una de las grandes epidemias de nuestros tiempos, que son la siniestralidad en el tránsito, ¿no? ¿Qué problema ese, no? Eso creo que a eso hay que seguir entrándole. No es que no haya nada. Yo trabajé muchos años en móviles, existen protocolos de actuación, existen triage, pero hay que estar revisándolos de manera constante, ¿no? Este verano tuvimos el siniestro de los muchachos de la Ruta 104, el siniestro del ómnibus de Copsa. A raíz de eso nos reunimos con las emergencias móviles ya para revisar un poco esos protocolos de actuación y nos vamos a reunir con el SECOED, ¿no?, con la idea de revisar esos protocolos, de revisar las tarjetas de triage, porque, bueno, cuando suceden estas cosas es cuando hay que, ¿no?, revisar para mejorar en la actuación. Qué problema, ¿no? Se habló mucho de revisar también qué está pasando en las rutas nacionales, que están habiendo cantidad de siniestros. Muchos apuntan prima facie en decir, bueno, lo que pasa es que la gente no está preparada para conducir en carreteras, porque cuando haces el examen, cuando sacás la libreta a conducir, que para mí es un examen absolutamente light para las exigencias, porque la gente anda en la calle y no sabe manejar,
pero menos sabe manejar en carreteras, donde uno puede decir, bueno, pero es más distendido, no tengo que estar atento a las luces de los semáforos, a los carteles de pare, a las esquinas. Bueno, pero también la velocidad es otra, entonces cuidado, ¿no? Es un engaño, pero realmente es una pandemia silenciosa, porque desde hace Totalmente. 30 años se están muriendo 500 uruguayos por año en siniestros de La tránsito. causa de mortalidad más alta en los jóvenes. Que son los datos de la mortalidad inmediata, ¿verdad? Porque de repente tenemos 500 fallecidos en un año y tenemos 38.000 lesionados. De los 38.000, capaz que hay 20.000 que mueren, o 10.000, o 5.000, o 1. Pero esos no están contabilizados, o sea que la situación es peor aún. Porque quedan con secuelas permanentes y totalmente radiados del sistema, de trabajo y de, ¿no? Sí, sí, es tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, así que también ahí tienen Ahí tenemos un terreno muy bastante importante para trabajar. Sí, sí, sí. No nos queda tiempo, pero le quería preguntar por las certificaciones médicas, pero de repente lo dejamos como los profesores, ¿viste? Bueno, para la próxima, certificaciones médicas, lo vamos a tratar así, causas y consecuencias de las Ese es un certificaciones trabajo que médicas. además, junto con el Colegio Médico, nos propusimos hacerlo con el BPS, analizar ese tema, que es un tema muy sensible, y que afecta mucho la actividad. Sin duda, porque además de un perjuicio económico hay una cuestión ética, de compromiso, Sí, sí. de entusiasmo, desentusiasmo, una cuestión moral de los trabajadores, así que bueno, será tema para otra entrevista. Doctor García de Rosa, gracias por acompañarnos, la mejor de las suertes para usted, para su gestión y para todo el equipo de la departamental. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias por la invitación. Un placer. Señoras y señores, 11:58, pausa y ya venimos.